Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo volvemos al Chaco Central paraguayo. El tatupoyú será nuestra especie faunística analizada. Por cierto, muy atractivo por sus aspectos muy particulares que llaman la atención. Asimismo veremos las características del quebracho blanco, típico árbol chaqueño, con atributos maderables y medicinales muy difundidos. Pero no lo haremos sin conocer el Museo Jacob Unger de Filadelfia, en un homenaje a la colección científica más completa de la fauna en el Chaco Central paraguayo. Nombre científico: Epractus sexintux. Castellano: armadillo de 6 bandas, armadillo peludo, quirquincho. Guaraní: tatupoyú. Es una especie de mamífero cingulado de la familia Dasypodidae de Sudamérica. Es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y poblaciones aisladas de Surinam. Su cuerpo es usualmente amarillento, a veces manchado con pardo rojizo leve de acuerdo en el ecosistema en que habita. Alcanza los 61 centímetros de nariz a punta de cola. La coloración es levemente amarilla a gris. Las placas del caparazón, como el escudete de la cabeza, son gruesas y bastante grandes. Orejas alargadas y de tamaño regular. Cola acorazada bastante larga. Pelaje bastante tupido, no muy largo. En el caparazón tiene cerdas separadas y no tan largas. Tiene 6 a 8 bandas móviles. Tiene glándulas externas que dejan un olor característico. Las uñas de sus patas delanteras tienen en conjunto forma de aguja. Su periodo de gestación dura de 60 a 65 días. Vive en sabanas y bosques bajos y su dieta es omnívora. Es un mamífero solitario, terrestre que habita en cañadones, capueras y de pastizales, principalmente de áreas abiertas, como las planicies del Cerrado y los pastizales. Su base alimentaria abarca un amplio rango de materia vegetal y animal. Se protege y habita en cuevas. Al contrario de la mayoría de las especies de armadillo, el tatupoyú es diurno más que nocturno, aunque en algunos lugares activa de noche, principalmente en las chacras de la región oriental. Confundible con el tatubolita, con el que se diferencia por ser el tatupoyú de mayor tamaño y no tiene la capacidad de cerrarse en forma de bola a modo de defensa.
Es un buen excavador y construye túneles con entradas simples que son frecuentemente reusados. Carece de incisivos y caninos y sus molares son pequeños y redondeados. Ante un peligro se cierra para defenderse, aunque no queda como una bola perfectamente cerrada como otros armadillos. Otra forma de defensa es la veloz carrera hasta ganar su madriguera. En algunos países se elaboran carteras e instrumentos musicales con su caparazón, como el charango, que es un instrumento musical a cuerdas. Los depredadores naturales del Tatupuyú son el jaguar, el puma, el lobo de crin y algunas aves de presa, aunque es el hombre quien representa su principal peligro. En algunos países de Sudamérica está considerado en peligro de extinción debido a que es cazado por su carne y su cola, que es utilizada por los indígenas para llevar las herramientas utilizadas para hacer fuego. Sin embargo, en la actualidad está calificada como casi amenazada de extinción. En Paraguay, aunque es una especie que es cazada por el consumo de su carne por los habitantes del campo, su población es considerada fuera de peligro, pudiendo registrarse la presencia de los mismos en casi todo el territorio. Quebracho blanco. Domina la región del Chaco boreal. En suelos bien drenados forma rodales abiertos, poco tupidos, con un estrato superior de arbustos. Se encuentra desde la frontera de Bolivia hasta la zona de transición entre el Chaco boreal y el Chaco húmedo. En escala menor habita partes del Chaco húmedo y extensiones de la vegetación chaqueña en la región oriental. Es uno de los árboles más grandes del Chaco boreal, siendo la única de 50 especies del género que tiene importancia medicinal. Es un árbol perenne que mide de 13 a 20 metros de altura y tiene aspecto de sauce llorón. El tronco es cilíndrico, recto y derecho. Es una especie que posee dos variedades botánicas, una con ramas largas y péndulas y otra con ramas rectas. El fruto es folículo de 7 a 12 centímetros de largo que contiene numerosas semillas de forma alada. Las flores hermafroditas se disponen en inflorescencias cimosas, axilares y terminales. Son de color amarillo claro y desprenden un suave perfume una vez que el árbol está en plena floración. Las hojas son persistentes, simples, elípticas, coriáceas y ligeramente espinescente en el ápice. La madera del quebracho blanco es uniformemente amarillo, ocre, sin diferencias entre xilema y floema. Es bastante pesada y dura, responde bien al curvado y a golpes. Mal secada tiende a colapsar produciendo deformaciones y roturas, por lo que ese proceso debe ser lento. La madera debe tratarse con fungicidas. Es fácil de trabajar, tiene muchos usos en carpintería, ruedas, carros, pisos, zapatos, herramientas de mano, muebles. Preservada con creosota, puede usarse en exteriores.
algunas partes es muy usada como carbón, no produce chispas o grandes cantidades de ceniza y quema fuerte y despacio. De los ejemplares adultos se arranca la corteza de color gris o pardo, amarillenta, se deja secar al aire y se envía al comercio en forma de trozos grandes de unos 3 centímetros de grueso. Los 2/3 de la corteza es corcho. La medicina basa sus conocimientos acerca de esta planta en la medicina popular de Argentina y Bolivia. Allí se aprovecha la corteza y los extractos acuosos y alcohólicos obtenidos de ellas, como remedio contra los trastornos respiratorios, las enfermedades febriles y los males hepáticos, así como tonificante. Contiene diversos alcaloides, entre ellos quebraquina, yohimbima y apidospermina. Deben evitarse la sobredosis porque pueden dar lugar a vómitos. La palabra aspidosperma hace referencia al prefijo aspid, en griego, cubierta protectora, escudo, y esperma, semilla, haciendo patente la dureza de estas semillas aradas. El epíteto específico quebracho tiene su origen en su nombre popular, que a su vez proviene de la contracción castellana de quiebra, hacha, dando a entender la dureza de su madera. Esta planta se conoce como medicinal desde tiempos precolombinos. Los jesuitas que acompañaban a los primeros expedicionarios por tierras sudamericanas hicieron mucho uso de ella para combatir todo tipo de fiebres. No fue hasta el siglo XIX que llegó a Europa, dada a su buena reputación como febrífuga. En los últimos años su consumo ha decaído mucho, sobre todo en los países occidentales, donde otras plantas tienen virtudes similares y mejores. En una de las casas más antiguas que se conservan en la colonia menonita de Filadelfia, en el Chaco, se encuentra un valioso tesoro: los recuerdos de un pasado lleno de sacrificios, envueltos en un halo de nostalgia. Además de ese acervo histórico, también acoge un interesante muestrario del patrimonio natural de la región. Una visita al Museo Jacob Unger es una brillante oportunidad para conocer algo más sobre el Chaco, los chaqueños y las riquezas naturales que encierra tan extenso territorio. Al llegar a Filadelfia, un imponente monumento que simboliza el encuentro y la convivencia de varias culturas en la vastedad del Chaco recibe al viajero. Allí termina la capa asfáltica del ramal que une veintena de kilómetros el casco urbano de la colonia Fairhaven, hoy Filadelfia, con la Transchaco. A partir de la rotonda empieza el tramo de la avenida principal de la ciudad. A ambos lados de la avenida se suceden, entre otros, establecimientos, supermercados, hoteles, restaurantes, casas comerciales diversas, playas de venta de autovehículos y maquinarias, escuelas, la radioemisora local y el museo de la ciudad. Está a un costado de la avenida principal, a la mano izquierda cuando uno va entrando. Es una casona que llama la atención a primera vista, de 2 plantas con corredor yeré.
y un par de escalinatas que llevan a la planta alta. Fue en su momento la sede de las oficinas administrativas de la colonia. La población cabecera de la colonia se llamó originalmente Hindenburg, en honor del primer presidente de la República de Alemania, que había proporcionado importante ayuda para la salida de los menonitas de Moscú, que se establecieron en Pferdheim, la segunda colonia de menonitas fundada en el Chaco en 1930, después de la colonia Meno en 1927. Posteriormente, este nombre fue cambiado por el de Filadelfia, que quiere decir la ciudad del amor fraterno. Si viajar al Chaco hoy aún requiere una buena dosis de espíritu aventurero, no es difícil imaginarse lo que habrá sido hace casi 8 décadas, cuando allí no había nada, aparte de espinosos montes, fieras y alimañas y nativos hostiles. Solo un pueblo con una acendrada fe y laboriosidad podía sobrevivir en un entorno bárbaro como era el Chaco de entonces, y en gran medida sigue siendo. Y si uno es incapaz de imaginarse, bueno, para eso está el museo, que guarda muchísimas piezas que recuerdan aquellos duros años pioneros. La planta baja del edificio del Museo Yakov Unker cobija los objetos que acompañaron a los colonos en su vida cotidiana, muchos de ellos traídos desde la lejana Rusia. O la máquina impresora en la que se imprimía la más antigua publicación periódica del país, el Mennothblad. Fue justamente el Mennothblad el que, desde hace casi medio siglo, empezó a hablar de la idea de montar sitios o lugares que recordarán los momentos iniciales de las colonias menonitas. Fruto de esa prédica fueron surgiendo los museos en las diversas colonias, con objetos recolectados de las casas de los colonos, además de elementos propios de los pueblos aborígenes de distintas culturas. La colección musearia se enriqueció con la donación de un muestrario de la fauna local, que el taxidermista Yakov Unker tenía preparado para destinarlo a museos de Europa. Además del señor Unker, otros biólogos extranjeros que pasaron meses internados en el Chaco estudiando a la ornitología aportaron lo suyo para la clasificación de las aves expuestas. Cuando se inició el museo, muchos se entusiasmaron con la idea y empezaron a donar objetos familiares. Pronto el modesto local del museo resultó chico y, en 1973, se mudó a la antigua sede de la administración colonial, una de las 4 edificaciones públicas construidas luego de la fundación de Filadelfia. Este edificio, en sus casi 80 años de existencia, además, sede administrativa, sirvió de local a las asambleas de colonos, a oficios religiosos, a comedor del internado escolar y biblioteca, central telefónica, entre otras funciones. Además de acervo que muestra la memoria de la ciudad, con objetos de la vida cotidiana, está la sección histórica, monedas del siglo XV, vestigios de las primeras expediciones exploradoras y con objetos y documentos de la guerra paraguayo-boliviana. Las de ciencias naturales con 210 de las 250 especies de aves que habitan el Chaco, mamíferos y restos prehistóricos. Y la etnografía que también se suma interesante, piezas precolombinas y objetos rituales y armas de los diversos pueblos aborígenes. En las 2 plantas del Museo Yakov Unker
Hay tantas cosas que ayudan a comprender la dura vida que tuvieron que sobrellevar los pioneros. Hay tantas cosas que aprender sobre la vida y la naturaleza de este vasto territorio, desconocido en muchos aspectos para los no chaqueños. Estar allí es entender un poco más de esa cultura tan especial como es la de los menonitas y la de los pueblos aborígenes que rodean a la colonia, Nibaclé, Ayoreo, Lengua, Guaraní, etc. Si alguna vez va al Chaco Central, no lo dude, desvíe una veintena de kilómetros de la Traschaco y visite el museo Jacob Unger. Saldrá satisfecho, no lo dude. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.